Agreden en aeropuerto de Punta Arenas al coronel en retiro, Julio Castañer, uno de los principales implicados en el caso Quemados. Al llegar a Santiago, fue cariado con el ex conscripto Fernando Guzmán en la investigación que lleva adelante el juez Carroza. Con riesgo vital permanece internado carabinero baleado en la cabeza durante un control preventivo en Peñalolén. Delincuente que habría disparado fue detenido y cuenta con amplio prontuario policial. Con incidentes fuera y dentro del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de carrera docente enviado por el gobierno. La disidencia de los profesores acusa malas prácticas para alcanzar el acuerdo. Una jauría de perros dio muerte a un anciano en Olmué. El horrendo ataque quedó al descubierto por los propios vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Día jueves marcado por harta noticia, harta contingencia. Una de ellas que con careos y una funa contra uno de los involucrados marcaron la nueva jornada que intenta esclarecer la verdad en el caso Quemados. El ministro Mario Carroza aseguró que todos los acusados están colaborando y que este viernes podría haber novedades en este proceso. No se descarta, en todo caso, citar a declarar a más personas. Fueron los tensos momentos que se vivieron en el aeropuerto de Punta Arenas. Los manifestantes incluso lanzaron un bidón que le impactó en la oreja. Es la salida del coronel en retiro del ejército Julio Ernesto Castañer González, el que es indicado como el principal autor de la tortura contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. Los dos fueron quemados vivos en un cuartel de Estación Central, luego de participar en una manifestación el 2 de julio de 1986. No tengo mucho acceso a la red, estoy entrando recién, pienso que eres un cobarde que representa malamente a lo que deberían ser Fuerzas Armadas en un país. Yo no justifico la violencia de ninguna forma, pero se puede explicar. El exmilitar fue trasladado por funcionarios de la PDI a Santiago y llegó a las oficinas del ministro en visita Mario Carroza para el segundo día de diligencias judiciales, las que buscan esclarecer las causas del violento incidente que salió a la luz luego que el ex conscripto Fernando Guzmán decidiera romper el pacto de silencio. Yo estoy precisando hechos que fundamentalmente manifestó el señor Guzmán, como también tengo que tomarle declaración a todos aquellos que componían la patrulla, porque no solamente se componía de oficiales y suboficiales. El ex conscripto señaló a Castañer como el sujeto que quemó a los dos manifestantes. A raíz de este hecho, Carmen Gloria Quintana quedó con el 65% de su cuerpo quemado y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri murió 4 días después. Según el relato de la única sobreviviente, ambos fueron abandonados a 25 kilómetros donde ocurrió el crimen. Este jueves se realizó el careo entre Guzmán y los involucrados al violento acto. Todo lo que se ha solicitado se ha hecho sobre respecto del contenido de sus declaraciones. Eso es un tema que tengo que resolver. Cerca del mediodía culminaron las etapas con los primeros 5 militares y en la tarde fue el careo entre Guzmán y Castañer. A excepción del testigo clave, todos los demás están detenidos luego de que se rompiera el pacto de silencio que nuevamente fue criticado por el gobierno. Necesita superar esos pactos del silencio. Necesitamos superar el dolor de tantas familias hoy día que necesitan saber la verdad de lo que sucedió. Este viernes se vivirá una nueva etapa cuando se interroga al suboficial Sergio Hernández Ávila, que viene desde Valdivia por tierra. El magistrado no descartó citar a más personas, entre ellas a la madre del fotógrafo muerto en la tortura ocurrida hace 29 años en nuestro país. Falta de voluntad política para esclarecer la verdad, acusa Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del caso Quemados. Pese a que esperaba que el retorno a la democracia facilitara el actuar de la justicia, una reunión con un ministro de la época habría frustrado sus esperanzas.
Han pasado 29 años y las heridas del pasado se reabren. La reciente confesión de un ex conscripto permite el acercamiento a una verdad que Carmen Gloria Quintana pensó que se conocería una vez terminada la dictadura. Después que llega la democracia, tuve esperanza yo que se hiciera justicia. Estaban todos los antecedentes, a pesar de todos los antecedentes no se hizo justicia. Por lo tanto, para mí eso es bastante grave, tanto en dictadura como después del transcurso de la democracia. Desde Canadá, la única sobreviviente al caso Quemados dice que instalado el gobierno de Patricio Aylwin, se reunió con su ministro vocero Enrique Correa para entregarle los antecedentes del atentado que sufrió de manos de militares. Fue una reunión muy decepcionante para mí porque yo le planteé mi caso, todos los antecedentes que existían, y él me dijo que la transición era muy difícil, que no tuviera mucha esperanza, porque lo más probable es que hubiera justicia solamente en los 3 casos más emblemáticos. Polémicos dichos de Quintana que fueron desmentidos por Enrique Correa. A través de un comunicado, el exministro afirmó que esa reunión nunca existió. Él sabe que fue real y nada más, ya estoy cansada de tanta mentira. Espero que haga memoria y se recuerde que sí hubo esta reunión y que se haga responsable de sus dichos. A 25 años de esa supuesta reunión y a casi 30 de los horribles hechos, Quintana acusa una falta de voluntad política para haber dado antes con los responsables. A mí no me cabe ninguna duda que era posible hacer más. Era posible correr la barrera de lo posible en materia de derechos humanos. Transición a la democracia en la que, además del pacto de silencio del ejército, Quintana responsabiliza a las autoridades de la Concertación a contribuir con la impunidad. Importantes políticos de la época lo desmienten. Al principio se hizo la justicia, como dijo don Patricio, en la medida de lo posible. Creo que es cada vez más posible. No va a ser toda la justicia, pero yo creo que va a ser mucho más de lo que se esperaba desde un comienzo. Yo serví como subsecretario del Interior con Patricio Aylwin y con Eduardo Frei. Y una de las cosas que más exigía a los funcionarios era que se preocuparan de los derechos humanos y de la verdad, y que se hiciera justicia. En mi tiempo avanzamos en materia de derechos humanos, en mi tiempo se estableció la Comisión Walech, en mi tiempo convoqué a los comandantes en jefe y les pedí que toda la información que tuvieran la pusieran sobre la mesa. Lo demás no me corresponde comentarlo. El reflote del caso también abrió otras polémicas. Según la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán, envió recados al senador Ignacio Walker con los antecedentes del caso. Perdónenme, yo fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Imagínense lo que uno siente. Yo estoy muy enojado con mi propio equipo, porque nunca se me transmitió nada. Caso Quemados que tiene una conexión con la presidenta. Según Carmen Gloria Quintana, cuando llegó a la posta central tras el ataque, los daban por muertos. Michelle Bachelet, que hacía su internado en el lugar, dijo que las 2 víctimas del caso se quedarían hospitalizados bajo su responsabilidad. Ahora la mandataria pide justicia. Siempre es bueno que se llegue a la verdad y que pueda haber justicia, aunque esta demore 29 años. Pero que es importante porque la verdad y la justicia nos pueden permitir que hechos de esa naturaleza nunca vuelvan a repetirse en nuestro país. Nos faltó valentía para hacer un cambio más importante. Yo creo que nunca es tarde para reparar. Esperanza de que por Rodrigo Rojas, Carmen Gloria Quintana, familiares y cercanos, se haga justicia 29 años después. En riesgo vital permanece un subteniente de Carabineros de 24 años que fue baleado en la cabeza en la comuna de Peñalolén. El todavía confuso incidente se habría iniciado tras un control de rutina a 2 personas que se trasladaban en una moto. El gobierno anunció que presentará una querella contra los responsables. Por ahora hay 2 detenidos. Le sacó la pistola y le pegó el balazo en la cabeza y en el estómago. Fueron varios minutos de terror para los vecinos de la comuna de Peñalolén. Fue en esta esquina, en José Arrieta con Ictinos, donde comenzó todo. El subteniente Óscar Muñoz Vega intentó fiscalizar a 2 sujetos que se movilizaban en actitud sospechosa en una motocicleta sin hacer uso de su casco, momento en que se desató el caos. En ese momento, a uno de los sujetos logran esposarlo y lo llevan a una reja y el otro sujeto se da la fuga, saliendo en su persecución el subteniente, quien logra darle alcance y en ese momento se produce un forcejeo y el imputado hiere con un disparo a bala al subteniente.
El hecho ocurrió cerca de las 13 horas. Decenas de personas, incluidos muchos niños, se encontraban en el lugar donde todos los jueves se ubica esta feria. El caos fue tal que aún un par de horas después del hecho todavía se encontraban vestigios de la balacera. Sí. Oye, amigo, ¿dónde pillaste esto? ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Sí. Balazo para allá, para acá, sí. Yo pienso que parece que están en un cerro disparando. No se fijaron si había gente, nada, ni una cosa. Se tiraban al suelo, arrancaban los negocios, aquí los locales. La gente de los locales también trataba de cerrarse porque como era tanto balazo, se trataba de encerrarse, no había qué hacer. Poco más de una cuadra persiguió el subteniente Muñoz al delincuente. La historia aún es confusa, pero las primeras versiones indican que al darle alcance se produjo un forcejeo que terminó con una bala en su pie y la otra en su cabeza. Producto de la balacera, el delincuente, identificado como Ramón Patricio Holguín Díaz, también recibió un impacto de bala que lo mantiene internado en el hospital Luis Tisné. Este sujeto sigue efectuando disparos al aire y logra intimidar a una persona que iba a bordo de una camioneta, a la cual le sustrae y se da a la fuga, siendo posteriormente detenido en otro sector de la comuna de Peñalolén. El subteniente, el mismo que hace poco más de un año fue herido en una pierna cuando se enfrentó al ya conocido Cizarro y que destacó junto a una compañera en la asistencia de un parto, permanece en riesgo vital en el hospital militar tras ser operado de su lesión. Fue un hecho bastante lamentable para nosotros, pero estamos expuestos al riesgo, como lo dijo el ministro, y por supuesto vamos a seguir trabajando en la misma línea, haciendo intervenciones focalizadas, como ha sido el lineamiento que ha expresado el ministro del Interior. Una vez más queda demostrado el compromiso de Carabineros de Chile por trabajar por los dos elementos centrales, darle seguridad a las personas y eficacia al derecho. Una vez más también la ciudadanía debe estar contestes de la voluntad y el compromiso de la institución por tener un país más seguro. El segundo delincuente, quien inicialmente se dio a la fuga, se entregó a Carabineros, quedando en calidad de cómplice de los hechos. Mientras su compañero, quien tiene un nutrido prontuario policial y salió de la cárcel en abril pasado tras cumplir una condena por homicidio, pasaría este viernes a primer control de detención. Con manifestaciones afuera y al interior del Congreso Nacional se aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de carrera docente. Los partidos políticos, una vez más, mostraron quiebres en sus filas, una situación que revela la crisis interna y el poco manejo político que ha tenido el gobierno sobre este tema. Así reaccionaron los profesores ante la aprobación de legislar sobre la carrera docente, desórdenes que marcaron una jornada llena de tensiones. Temprano en el Congreso Nacional y los jefes de bancadas llegan a la presidencia de la Cámara de Diputados para firmar un acuerdo que permita ver en sala el proyecto de la carrera docente. La alianza se unió, pero el Partido Socialista y el Partido Comunista no van a la cita, una señal que confirma la inquietud existente entre los sectores políticos. Afuera, los profesores quieren asistir a la sesión, pero no pueden ingresar. Muchos de ellos se consideran disidencia y culpan a la mesa directiva del colegio de no dejarlos ingresar. No nos querían dejar entrar porque habían listas prediseñadas para dejar entrar solamente a algunos grupos escogidos. Ya comenzada la sesión, los ánimos no son los mejores. Los parlamentarios son interrumpidos en varias ocasiones y el presidente de la Cámara amenazó con el desalojo. Las posiciones son variadas y, a diferencia de otros debates, no son marcadas por un color político. Estamos en una discusión que es demasiado seria como para ver quién tiene más fuerza, para ver quién es un gallito más o un gallito menos. El gobierno, con una torpeza infinita, logró construir oposición social a un proyecto que debería haber contado con el apoyo de todos. La tensión aumenta a medida que se llega a la votación y al aprobarse la idea de legislar, las tribunas estallan de indignación. Nosotros vamos a seguir movilizados porque esta obscena operación política que había hoy día es una obscena operación política la que hubo hoy día de parte del gobierno, en vez de escuchar a la ciudadanía. Con un artículo para votar y ante las manifestaciones, finalmente se dio la orden de desalojo. Cuando la noticia de la aprobación llegó a las afueras del Congreso, los profesores las emprendieron contra las rejas. Las fuerzas especiales de Carabineros actuaron y un grupo de docentes fue detenido. ¡No vamos a
El proyecto que hoy día tenemos es un proyecto que es diferente del proyecto que entró. Y eso es fruto de haber escuchado a profesores, a expertos, a los propios parlamentarios, cada uno ha hecho su aporte. 65 votos a favor y 11 en contra, con 30 abstenciones, la mayoría de la alianza. Con muchas intervenciones desinformadas en la sala, nosotros hemos abordado un 90% de las demandas de los profesores, tanto en reforzamiento de formación inicial, título como único requisito para ingresar a la carrera. Se lograron cosas importantes, faltan cosas adicionales obviamente, pero creo que hoy día podemos decir que se logró un objetivo muy querido por los profesores en Chile, y era que las horas no lectivas pudieran contar con recursos frescos. El proyecto de carrera docente ahora volverá a la Comisión de Educación, donde se verán las indicaciones sugeridas por el Colegio de Profesores, expertos y los parlamentarios. La iniciativa volverá a la sala para ser votada y, de ser aprobada, pasaría a su segundo trámite en el Senado. En instantes le contamos la detención de una banda que desvalijaba departamentos en el sector oriente de la capital. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones del día. Tiene solo 20 años y ya lideraba una banda especializada en robar departamentos. Como la Darling se le conoce a la desafiante delincuente que se dedicaba a distraer a los conserjes para ingresar a los edificios. Actúan rápido y en forma coordinada. Se dividen en grupos. Unos se preocupan de la seguridad, distrayendo a los conserjes. Otros ingresan sigilosamente a los edificios. Burlan la seguridad de los conserjes y después se establece que los departamentos están desocupados o vacíos e ingresan a ellos y roban las especies. Banda especializada en el denominado piso a piso, participaron en un buen número de robos a departamentos, siempre en el sector oriente de la capital. La policía de investigaciones llevaba semanas tras sus pasos hasta que cayó la pieza más importante, la líder, una joven y desafiante delincuente. Con solo 20 años, Darling se ha profesionalizado en este tipo de delitos, lidera y participa activamente en ellos. Su especialidad, persuadir conserjes, quienes la hicieron caer. La reconocieron e identificaron en al menos 3 delitos. La reiteración y el uso de la fuerza en ellos determinaron su prisión preventiva. No estaba acreditado la fuerza que supuestamente se había ejercido sobre los departamentos y que no constaba el acta de fuerza en las cosas. Está acreditada en los partes policiales, consta que efectivamente hubo un forzamiento al ingreso de los inmuebles. Darling ya contaba con antecedentes policiales. En su Facebook se puede ver lo desafiante de su carácter, el que quedó claro al momento de su detención. Permanecerá detenida mientras dure la investigación. Vamos a materia internacional. El candidato republicano Donald Trump visitó la frontera de México y Estados Unidos. A pesar de sus dichos contra los inmigrantes, el polémico aspirante a la Casa Blanca cree contar con el apoyo de los hispanos para las presidenciales. Tal y como lo prometió, este jueves Donald Trump llegó en su lujoso avión privado a la frontera de Estados Unidos y México en la ciudad de Laredo, en el estado de Texas. El precandidato republicano fue invitado por un sindicato de la patrulla fronteriza que finalmente decidió ausentarse de las actividades tras una reunión con representantes de la organización a nivel nacional. Aún así, Trump siguió de manera normal su itinerario, señalando que existe una presión desde arriba para silenciar los problemas que existe a lo largo del límite entre los dos países. Tenemos un serio problema aquí y estoy hablando de toda la frontera. Ellos me invitaron y repentinamente todo fue silencio. Los silenciaron. Este es un problema al que nos vamos a dedicar si gano. Créanme que lo arreglaremos. La visita de Trump no fue bien recibida en la ciudad, cuya población es en un 90% hispana. Aunque aún repercuten sus dichos sobre la calidad de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, el precandidato se mostró confiado en lograr el apoyo de la comunidad latina en las votaciones.
Creo que ganaré el voto de los hispanos. Miles y miles de hispanos trabajaron y trabajan para mí, y nuestra relación es muy buena. Aunque el magnate aseguró que sigue siendo necesaria la construcción de un muro para reforzar la seguridad en la frontera y también regularizar la situación de los miles de ilegales en Estados Unidos, Trump se comprometió a aumentar la creación de empleo para los hispanos en caso de llegar a ser electo presidente. La tasa de desempleo del Gran Santiago bajó a un 6,5%, 0,3 puntos porcentuales menos que la medición de marzo. El sondeo que publicó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que el desempleo llegó a un 6,5%, lo que representa a 201.000 personas desocupadas. Según el estudio, la cifra se mantiene similar a la del año 2014. Los sectores que presentaron mayor crecimiento en los niveles de empleo durante los últimos 12 meses fueron el comercio y servicios comunales y sociales, mientras que los servicios de gobierno y financieros, con un 6,1%, y la construcción, con un 6%, presentaron las mayores caídas. Uno de los ítems que llamó la atención fue la baja de personas inactivas que manifestaron deseos de trabajar. Llegó a un 5,3%, uno de los más bajos durante los últimos años. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó que la encuesta muestra estabilidad en la tasa de desempleo y que Chile está sorteando bien esta desaceleración. Sostuvo además que Chile es un país sano, con cuentas externas que se han ordenado, con una situación fiscal también ordenada, con un sistema financiero sólido, otra señal que muestra que las instituciones están funcionando muy bien. Así lo aseguró el secretario de Estado. Vamos con deporte. El presidente del Bayern Múnich confirmó que solo falta la firma para que Arturo Vidal sea el nuevo jugador del equipo campeón de Alemania. El volante llegará por 5 temporadas y recibirá un sueldo de $15 millones al año. Lo que ya era un hecho, este jueves fue confirmado por la directiva del Bayern Múnich. Arturo Vidal deja la Juventus para unirse a otra de las superpotencias en Europa. El volante nacional llegará por las próximas 5 temporadas al equipo germano, que desembolsaría al menos 35 millones de euros por el pase del Rey Arturo. Una de las principales razones para que el jugador llegara a Alemania es el millonario sueldo que recibirá. Los del Bayern tuvieron que superar una tentadora oferta del Real Madrid para llevarse al mediocampista, que desde ahora ganará la no despreciable suma de $15 millones anuales, es decir, unos 818 millones de pesos mensuales, eso sin contar el dinero que recibe por conceptos de publicidad. La información fue confirmada por el presidente del club, que actualmente se encuentra de gira en China, a la espera que Vidal pueda integrarse a los entrenamientos ya desde la próxima semana. Puedo confirmar que hemos alcanzado un acuerdo con la Juventus de Turín y el jugador. Solo faltan las pruebas médicas y firmar el contrato. Podría empezar a entrenar la próxima semana. El fichaje marcará el regreso de Vidal a la Bundesliga, donde estuvo 4 años defendiendo al Bayer Leverkusen, que lo consagró en Europa. Luego, en su paso por la Juventus, donde también jugó 4 temporadas, logró 7 títulos y una final de Champions League, que finalmente fue su último partido con el cuadro de Turín. Ahora asumirá un nuevo desafío en un equipo plagado de estrellas y en el que al parecer ya tendría un puesto asegurado como volante de contención en el esquema del técnico Pep Guardiola. La noticia tampoco dejó indiferente a sus compañeros de la selección, que valoran la llegada de Vidal al actual campeón de Alemania. Felicitarlo, un jugador la verdad que es muy exitoso, muy talentoso, y la verdad que donde esté va a triunfar. Vidal podría debutar en su nuevo equipo el próximo 4 de agosto, cuando el Bayern Múnich dispute la Copa Audi, donde también compiten el Real Madrid, el Tottenham de Inglaterra y el Milan de Italia. Vamos a otras materias. Absuelven al único acusado del incendio que destruyó más de 200 casas en Valparaíso en febrero del año 2013. El Tribunal de Valparaíso decidió absolver por falta de pruebas al único imputado por el incendio registrado en febrero de ese año en el sector de Rodelillo, en la ciudad Puerto, que afectó a más de 200 viviendas del sector. Después de 2 años de investigación, donde se acusaba al soldador Carlos Rivas de iniciar el foco del incendio por corte negligente de fierros, se absolvió de toda responsabilidad al acusado, a pesar de acreditarse que el fuego comenzó tras su acción.
Carlos Rivas Quirós había reconocido haber estado cortando fierros con esmeril el día del incendio y que, producto del viento reinante, las chispas de su faena generaron el fuego en pastizales aledaños a la obra, alcanzando el bosque y extendiéndose a decenas de casas. El fiscal Víctor Ávila afirmó que, independientemente de la decisión del tribunal, están satisfechos, ya que desde el primer día establecieron una hipótesis de cómo sucedieron los hechos, la que fue confirmada. Tampoco descartan presentar un recurso de nulidad con el fin de devolver a realizar este juicio y lograr un dictamen diferente. El tribunal ha decretado por un acuerdo unánime del tribunal que mi representado es absolutamente inocente. Ha sido absuelto de todos los cargos que se le han imputado a partir de estos largos 2 años en los cuales se ha desarrollado esta investigación y este juicio. En instantes, conozca los detalles del nuevo récord nacional de los 200 metros planos que obtuvo la atleta nacional Isidora Jiménez. Ya volvemos. De Limache encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años. Fue devorado por los 13 perros que él mismo cuidaba. La tenencia irresponsable de mascotas una vez más genera un episodio lamentable, creando un escenario macabro para los vecinos del paradero 5 de Limache. Luis Gregorio Mánquez, un anciano de 79 años, convivía con 13 perros al interior de su casa, en la calle Jorge Pérez Cortés. El martes pasado, al no saberse nada de él, su vecina preocupada fue a visitarlo, siendo imposible entrar por causa de los perros alborotados, quienes lo habían devorado. Yo lo llamé ayer en la tarde y hoy día en la mañana y no me contestó. Entonces ahí ya entré a preocuparme, porque yo llamaba y se tiraban a la ventana los perros, así, pero como a reventar así. El cuerpo se encontraba alterado producto de la acción de los animales, específicamente de los perros, quienes habían mutilado, ¿no es cierto?, lo que es la extremidad inferior. Había pérdida de tejido, músculo, tanto de la pierna derecha como de la pelvis. Por más de 2 horas, la Brigada de Homicidios de Valparaíso tuvo que trabajar para retirar los restos, ya que los perros cuidaban con recelo a su amo, convertido literalmente en una presa. Personal veterinario de la municipalidad tuvo que acudir para sedar a los animales, los que uno a uno fueron llevados al canil municipal. Los vecinos dicen era insostenible la agresividad de los canes. Mami, me mataron un gato, yo le dije, me dijo, ¿qué quiere que haga? Pero el vecino es que tiene mucho perro, tenía más de 12 perros y dormía con ellos adentro. Y les daba la carne adentro, carne cruda. Sí, porque él salía a recibir el pan y salía con todos los perros. Si pedían un gato en la calle, un perro lo mataban al tiro. Claro, un peligro público, si no. Le mataron, pero le hicieron pedazos a los gatos. Imagínense que él a veces no tenía plata para comprarle carne. Los vecinos no están tan lejos de la realidad, ya que según los expertos, alimentar con carne cruda a las mascotas no es lo más recomendable. Los perros que se alimentan con carne cruda generalmente adoptan un comportamiento de perro asilvestrado. El perro asilvestrado se alimenta de lo que encuentre. Por ende, obviamente, son más agresivos. La soledad en ocasiones lleva a las personas a encontrar en las mascotas una compañía, donde la tenencia responsable es fundamental. Esta vez, un amo se excedió en la cantidad de animales que podía alimentar, terminando de una forma que tal vez nunca imaginó. Vamos a otro tema, se lo anunciábamos en titulares. Isidora Jiménez volvió a batir un nuevo récord nacional en atletismo y de paso clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En esquí acuático, los hermanos Miranda dieron nuevas medallas a Chile en la final de salto de esquí acuático. Isidora Jiménez lo hizo otra vez. La velocista nacional nuevamente batió su propia marca nacional en los 200 metros planos al registrar un tiempo de 22,95 segundos, superando así su antiguo récord de 23,19. La atleta llegó en la 4ª posición de la ronda clasificatoria de la disciplina y su registro le permitió matricularse de inmediato para los próximos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Contenta, bueno, esa es mi mejor marca en 100. Mejor marca en 200, clasifica los Juegos un año antes, así que eso es impagable. Lamentablemente, Jiménez no pudo repetir su actuación en la semifinal de los 200 metros y quedó eliminada al llegar en la 5ª posición con un tiempo de 22,96. En esquí acuático siguen las buenas noticias para la escuadra nacional, que este jueves sumó 3 nuevas medallas para Chile.
Los hermanos Rodrigo y Felipe Miranda lograron una extraordinaria actuación en el salto y se llevaron las preseas de plata y bronce respectivamente. Muy contento de repetir este podio, lo hicimos en Guadalajara y ahora lo podemos repetir, así que muy contento y se lo dedicamos a todo Chile. No, la verdad feliz de estar acá y poder estar en un podio ahora con mi hermana. Son metas cumplidas, son sueños cumplidos que se han ido repitiendo desde Guadalajara ahora acá a Toronto, así que feliz por esta medalla. La otra medalla estuvo a cargo de Fernanda Nasser, que obtuvo el bronce también en el salto con esquí. Bien, hasta aquí la revisión de las noticias. Como siempre, 1.000.000 de gracias por haberse informado junto a nosotros. Ya viene Gabriela Núñez y esta es Noticia. Nosotros nos encontramos mañana. Que esté muy bien. Buenas noches.